de 2023, esta ley 401 de 2023 no tiene ni 10 días, creo, un poquito más. Eh, es una especie de ley como tutti frutti, porque vamos a hablar de tres temas particulares: prescripción de oficio, fiscalización abreviada y moratoria, pero tiene muchas otras cositas tributarias. Toca un poquito de patrimonio familiar tributario, toca un poquito del código de procedimiento. Hay varias cositas adicionales que mete por ahí, pero bueno, vamos a concentrarnos hoy únicamente en estos tres puntos que creo que tal vez nosotros como contadores son los puntos que tal vez nos pueden interesar un poquito más. Para empezar, vamos a ver el primer punto, que es prescripción de oficio. Una cosita, eh, se parecen bastante los requisitos, las cosas, pero vamos a tratar de meterlo como en tres burbujitas, como si fueran tres cosas totalmente separadas. Ahorita vamos a hablar solamente de la prescripción de oficio. Pero la primera pregunta es, prescripción. ¿Qué significa prescribir? Y antes de seguir por aquí, déjenme silenciar un micrófono que hay por ahí. Listo. Prescribir, porque lo que se resulta ser que prescribir es un término que usamos a veces, pero no es un término, digamos, de nuestra jerga técnica contable y no es una palabra tampoco de uso cotidiano. Entonces, por si acaso, hagamos primero la docencia, si se quiere, la explicación, por si acaso alguien de los que nos está oyendo no sabe qué significa prescribir, porque no tenemos por qué saberlo, porque nosotros somos contadores. A nosotros nos háblenos de depreciación, de amortización, de valor presente, y no de prescripción, y de oficio mucho menos. Entonces, prescripción, me busqué la definición de la Real Academia de la Lengua y dice que cuando se refiere a, cuando es dicho de un derecho o de una responsabilidad o de una obligación, significa extinguirse por haber transcurrido cierto periodo de tiempo, especialmente un plazo legal. ¿Qué significa? Bueno, primero que, eh, porque prescripción puede ser, uno dice que el médico también prescribe, ¿no? Pero ese es otro tipo de prescripción. Cuando estamos hablando de un derecho que prescribe o de una responsabilidad que prescribe, o en este caso que estamos viendo en particular, una obligación, porque en este caso estamos viendo obligaciones tributarias, que son las que van a prescribir. Cuando estamos hablando de que una obligación prescribe, significa que primero que se extingue. ¿Qué significa que se extingue? Que esa obligación deja de existir. Una obligación cuando nace, normalmente, por lo menos en el ámbito contable, financiero y tributario, lo que se espera que sea la forma de extinción de esa obligación es el pago. Tiene que pagar ITMS, usted lo paga, se extinguió esa obligación. Pero hay otras formas de extinguir esa obligación, la muerte, por ejemplo, y en este caso la prescripción. Entonces la prescripción es una forma de extinguir, o sea, de acabar, de finalizar esa obligación. Pero tiene la característica que se extingue simplemente por haber transcurrido cierto periodo de tiempo, especialmente un plazo legal. Es decir, que la ley, por eso que es legal, la ley establece luego de qué periodo de tiempo específico es que esta obligación, en este caso tributaria, se extingue, desaparece, muere, caput. Entonces, eso es lo que es prescripción. Y cuando decimos de oficio, ¿a qué se refiere? Bueno, también me referí a la Real Academia Española y lo que nos dice es que es dicho, de oficio, es dicho de una actuación administrativa o judicial. En este caso, cuando se habla de administrativa, no se refiere a la administración privada o nuestra facultad de administración de empresas, sino que administrativa se refiere a, recuerdan que el Estado está organizado en tres órganos separados: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, cuando se habla de la actuación administrativa, se refiere al ejecutivo. El ejecutivo ejecuta y es el que administra. En este caso, esta actuación administrativa es toda la que lleva a cabo la DGI. La DGI es administrativa porque pertenece al órgano ejecutivo. Entonces, dicho de una actuación administrativa judicial realizada a iniciativa del órgano administrativo o judicial actuando en ejercicio de sus funciones y, lo importante, sin solicitud ni requerimiento previo de un tercero. Esto es lo que hace que esa actuación sea de oficio. Dicho de otra manera, los funcionarios públicos todos, no solamente los de la DGI, tienen su ámbito de actuación, pero ellos pueden actuar motivados por dos cosas:
o a petición o de oficio. A petición es, por ejemplo, en nuestro ámbito, el CAIR. El CAIR ellos no se lo van a otorgar o no se lo van a dar a menos que uno lo pida. A petición. El CAIR no es de oficio, es a petición. Pero, por ejemplo, el pago tardío, la acción de ponerle el recargo o el interés, ese es de oficio, porque es automático. Nadie pide que le pidan que le coloquen ese recargo, ese interés. Eso va de oficio. Entonces, fíjense qué interesante, porque entonces estamos frente a una figura, prescripción, que siempre ha existido, pero que nunca ha sido de oficios, o por lo menos en los tiempos recientes, o hasta donde yo sé. Siempre ha sido a ruego, a petición de la parte interesada. En esta ocasión, ahora, algo innovador, que se establece una prescripción de oficio, es decir, sin que el contribuyente, que es el beneficiario, ese tercero, lo solicite. La autoridad, la misma encargada de ejecutar el cobro, la de recaudar el pago, es la misma que en este caso extingue unilateralmente la obligación. Se acaba. Pero vamos a ver que, a pesar de que suena bonito, tiene muchas contrapisas y va a ser bastante difícil, pienso yo, que se pueda aprovechar. Ahora sí, entrando en lo que dice la misma ley, el artículo 3 indica que se declaran prescritas las deudas por concepto de obligaciones tributarias de administración de la DGI. Prescritas. Ahora, vamos a ver una serie de requisitos. El primero, que debe corresponder a los ejercicios fiscales del año 2015 o antes. Recuerden que decía que la prescripción se da por un plazo, el transcurrir de un plazo legal. Aquí en la ley, por eso que es legal, está estableciendo el plazo. Y te está diciendo que debe corresponder al ejercicio legal, al ejercicio fiscal del año 2015 o anterior. Es decir, año 2016, 17, 18 y subsiguientes, no les va a aplicar esta prescripción. Segundo, no aplica a todos los impuestos, solamente se aplica a el impuesto sobre la renta, el seguro educativo y el aviso de operación. Solamente son los impuestos a los cuales le va a aplicar esta prescripción de oficio. Además, estas deudas del 2015 o anterior deben encontrarse cargadas, tengamos registradas, en la cuenta corriente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley. Quiere decir que si hay un impuesto sobre la renta, un seguro educativo o un aviso de operaciones que es del año 2015 o anterior a 2015, pero por el motivo que sea no está cargada en la cuenta corriente, entiéndase porque no se ha presentado la declaración, porque tiene una rectificativa pendiente, etcétera, algún trámite dentro de la institución, no le va a aplicar la prescripción oficiosa porque no cumpliría con este requisito de encontrarse cargada en la cuenta corriente al momento de la entrada en vigencia, no durante la entrada en vigencia, sino al momento de la entrada en vigencia, que fue el 9 de octubre pasado. Otro requisito, debe mantener el cumplimiento regular de todas las obligaciones formales. Y nos preguntaremos, ¿cuáles son esas obligaciones formales? Las obligaciones tributarias se pueden clasificar en dos. Las obligaciones materiales, que son propiamente pagar el impuesto, y es lo que está prescribiendo en este caso, pero hay otras obligaciones que no son de pagar, pero es obligación hacerlo. Por ejemplo, presentar un informe de compra. Esa es una obligación, sí. Si no se cumple ahí, sanciones, sí. Pero el hacerlo no te involucra el pago de un impuesto o de una suma de dinero, sino es de mero cumplimiento. Hay que cumplir con una formalidad que es presentar la declaración dentro del plazo correspondiente. Entonces, mantener el cumplimiento regular en todas las obligaciones formales es otro requisito para poder aplicar esta prescripción. Tal vez hubiese sido una forma más fácil y sencilla poner este punto, indicar, encontrarse paz y salvo. Bueno, pero es que no va a tener paz y salvo, claro, porque debe los otros impuestos.
entonces se entiende que debe haber cumplido con todos los otros planillas 03, informe de venta y los demás que apliquen, no tener ninguna omisión pendiente de ningún tipo. Ahora, a pesar de que usted cumpla con todos esos requisitos, tener impuestos sobre la renta educativa o aviso de operaciones que son anteriores a 2015, que aparecen en cuenta corriente y que ha mantenido todas sus obligaciones formales al día, es posible que no le aplique la prescripción porque hay algunas cosas que se excluyen. Por ejemplo, las deudas pendientes del contribuyente cuando se hayan sido instituidas como agente de retención o percepción sin importar el tipo de impuesto retenido o percibido. Quiere decir que si ese impuesto sobre la renta adeudado o ese seguro educativo pendiente y moroso es consecuencia de su actuación como agente de retención, entiéndase como patrono, entonces en este caso la prescripción de oficio no le va a aplicar. Cuando las deudas pendientes del contribuyente o por responsabilidad que estén amparadas en una sentencia que se encuentre debidamente ejecutoriada, aunque ésta conste en la cuenta corriente del contribuyente. Quiere decir que si ese impuesto sobre la renta, aviso de operación o seguro educativo surge no de una declaración, sino de una sentencia y que esté ejecutoriada, ¿ejecutoriada qué significa? Que ya no le caben más recursos, ya no hay apelación, reconsideración, ya no hay recursos de amparo, de garantía, ya no hay nada, ya eso finiquitó. Esa sentencia produce este impuesto y se registra en cuenta corriente, aún así no es posible aplicar a esta prescripción oficiosa que se instaura en esta ley 401. También se excluyen las deudas correspondientes a los ejercicios y periodos fiscales del año 2015, cuyas declaraciones del periodo fiscal 2016 o posterior hubieran sido formalizadas sin operaciones o con pérdidas. Es decir, esto solamente le va a aplicar a quien declaró ganancia aún a costa de la pandemia. Entonces, este último requisito es el que me deja a mí pensando si realmente habrán una cantidad plural de contribuyentes que van a poder acogerse a esta prescripción de oficio, porque la probabilidad de que durante todo este periodo todas las declaraciones hayan ido con ganancias, porque aquí está diciendo que no puede ir sin operaciones y tampoco puede ir con pérdida. Entonces, a pesar de que tenga todas las obligaciones formales al día, la deuda no venga de una sentencia, no sea agente de retención, o sea, cumple con todos los requisitos, el mero hecho de haber declarado sin operaciones en un periodo o periodo pérdida ya le quita ese derecho de poder prescribir de manera oficiosa. Y fíjense, y ya saliendo un poquito del tema técnico contable y sin ahondar mucho en un tema ya de, digamos, de debate ciudadano, si se quiere. La prescripción tiene un sentido y no tributario, porque todo prescribe, todo prescribe. Cualquier tipo de obligación prescribe. Los, los delitos de lesa humanidad, como desapariciones y ese tipo de cosas no prescriben, pero son casos muy excepcionales. ¿Y eso es por qué? Porque el ser humano no debe tener a su costa, en su espalda, esa obligación por siempre. Cualquier obligación debe tener un periodo de tiempo. Eso no está del todo mal. Al fin y al cabo, si el acreedor no logra recuperar su crédito, su cobro, durante un periodo de tiempo, aún a pesar de los recursos legales que establezca, de todas las medidas que le da la ley, embargo, secuestro, todo eso, si aún así no logra recuperar su dinero, pues de alguna manera la humanidad, porque esto no es invento de para la prescripción, ha decidido que, bueno, hay que liberar al deudor de esa carga. Yo eso no lo veo mal, que exista la prescripción. Pero este último requisito, si se ponen a ver bien, fíjense lo que dice, que si alguien del 2015 no pagó el impuesto o el año anterior y a partir de ahí tuvo ganancias, o sea, tuvo la capacidad de pagar, pero no lo pagó por irresponsable, se lo vamos a prescribir. Sin embargo, el que a partir de 2015 declaró sin operaciones porque cerró el negocio
o declara pérdidas porque le va mal. O sea, el que pareciera que no tiene capacidad de pago, a ese se lo vamos a prescribir. Miren ustedes, le damos al que puede pero no lo paga, se lo regalamos, y al que no lo hace porque no puede, a ese le cobramos. Yo no sé, pero yo no le veo explicación a esto. Pero bueno, el punto es que vamos a ver cómo va a operar, porque ya eso es ley, y cómo va a operar esa prescripción de oficio. A ver. Ah, hay más requisitos. Uno no puede ser objeto de investigación o condena por evasión o defraudación fiscal. Y si uno fuese condenado por evasión fiscal, está bien que no le quiten la prescripción. ¿Cómo le van a regalar un impuesto a alguien que ha sido demostrado? Perdón. Condenado, perdón. Saben que hay un virus por ahí que nos tiene a un montón de gente con un resfriado medio. Y me dejó la garganta. No perdí la voz como la licenciada Rosa, pero sí la tengo un poquito afectada. Por suerte no se puede contagiar por la computadora. Es verdad. Pero yo puedo entender que si alguien que es condenado por evasión o defraudación fiscal no se le dé el beneficio de la prescripción, porque si hay una condena, significa que hay prueba en firme, no una sospecha, no un bochinche, sino que hay un proceso donde hay evidencia, donde se agota el proceso, pero alguien que está siendo simplemente investigado, alguien que está siendo investigado es inocente de cualquier tipo de cosa, no estoy hablando del ámbito tributario. Si a cualquiera de las personas que están aquí conectadas va al Ministerio Público y dice que yo abusé sexualmente de ella y me ponen una querella por violación, yo no soy criminal ni soy delincuente. Si habrá una investigación, sí, pero esa investigación no me puede afectar, porque es que yo soy inocente. Tiene que abrirse una investigación, aportarse pruebas, revisar esas pruebas, que la persona se defienda, y luego entonces, si eso procede, entonces que le caiga el peso de la ley. Pero no puede ser que porque se inicie una investigación que, vamos, yo no sé ustedes, pero yo siento que la percepción de la capacidad analítica, técnica, informativa que tiene la DGI, pues no reviste del mayor prestigio. Yo pienso que esto de no aplicar la prescripción oficiosa por estar investigado, a mí me parece que fue un resbalón. Eso no me parece que debió haber sido. Pudiese inclusive ser objeto de demanda ese pedacito de la ley. Pero bueno, es mi opinión. Otro requisito es que no puede ser objeto de un proceso de fiscalización en curso o recorrido en cualquier otra instancia. Y otra vez, que hay de esa presunción que está en la ley, ¿cuál? No recuerdo, creo que la ley 6, que dice que los contribuyentes debemos ser tratados como un contribuyente cumplidor. El hecho de que uno esté siendo fiscalizado, eso no significa que uno está haciendo algo mal. Puede ser que el contribuyente por un momento del 2020 no declaró el ITBMS de marzo y pues arrancó ahorita y ahora le están llamando a capítulo y bueno, se hace la declaración y se paga lo que se tenga que pagar. Pero eso no significa que la persona está actuando de mala fe. Si la fiscalización está en proceso, significa que se está recabando, investigando. Si la fiscalización termina y hay un alcance, pues entonces ahí tal vez podríamos hablar. Hay un alcance porque la persona no actuó en debida forma. Pero que esté en proceso solamente, me parece que son dos figuras que están excediendo el derecho de los contribuyentes, la verdad. Ahora, la ley sí se cuida en este caso de definir qué significa que está en proceso y dice en el artículo 5 que, no, perdón, lo tiene más adelante. Déjenme revisar aquí en el chat que hay algunas personas. No tengo audio, creo que no podrán prescribir exactamente. Creo que casi nadie podrá prescribir. Y, ajá, bien. Miren esta otra cosa del artículo, de esta ley que es chistosa. ¿Se acuerdan lo que les decía que es la prescripción de oficio?
que es de manera espontánea, sin que alguien lo pida. Y el artículo 5 dice, la Dirección General de Ingresos deberá declarar prescritas las obligaciones tributarias descritas mediante una solicitud dispuesta por la Dirección General de Ingresos para los contribuyentes. Es decir, una prescripción de oficio que se caracteriza por no ser solicitada por nadie, lleva una solicitud. Pero esta solicitud es dispuesta por la propia DGI. Entonces, entendiendo esto con el procedimiento que vamos a ver ahora, pareciese que es que la DGI le solicita a la DGI que le prescriba los, los impuestos del contribuyente. Yo pensaría que esta solicitud es un mero formulario interno, tal vez. Yo creo que esto no hacía falta que se pusiese en una ley, porque aparte que no aporta nada, no indica nada, y más bien crea como una incertidumbre, porque ¿es a solicitud o es de oficio? Porque son dos instituciones totalmente opuestas. Lo que es de oficio no lleva solicitud, y si lleva solicitud no es de oficio. Entonces, está como contradictorio el asunto. Tampoco me gusta mucho el verbo deberá, porque deberá. Usted deberá detenerse en la luz roja, pero la pasa. Usted no deberá estacionarse en la línea amarilla, pero lo hace. Tal vez debemos usar un verbo más fuerte, eh, que no deje cabida a la posibilidad de que, a pesar de que es un deber, la deje y no lo haga, ¿no? Pero bueno, ya con esos requisitos que hemos visto que hay, tal vez ese deberá sea muy poquitas veces la que lo tenga que hacer. Para esta prescripción de oficio no se tomarán en cuenta las causales de interrupción, suspensión de los términos de prescripción para declarar prescritas las precitadas deudas. ¿Qué significa eso? La prescripción común y corriente te dice que tiene que transcurrir una cantidad de tiempo específica para que el impuesto prescriba. Sin embargo, esa cantidad de tiempo tienes que saber desde cuándo se cuenta. Normalmente se cuenta desde la fecha en que se debe haber pagado el impuesto. Pero ¿qué sucede? La ley dice que normalmente dice, creo que ahora con el Código de Procedimientos se está estandarizando, pero lo acaban de posponer precisamente en esta ley 401, su entrada en vigencia, ya no el 1 de enero, sino hasta la segunda mitad del año, o sea, hasta el próximo gobierno, que seguramente va a llegar a reformar eso y extenderlo más adelante, pero que no, pero es posible porque por los antecedentes que vemos, eh, que si hay una actuación escrita de la autoridad recaudadora, en este caso la DGI, esa actuación escrita interrumpe este periodo, este plazo, y empieza a contar de nuevo. Entonces, por ejemplo, yo tenía 2 años de deber impuestos sobre la renta y publicaba en el periódico que yo debía el impuesto, que tenía 2 años de morosidad, y con esa actuación escrita se interrumpía el plazo y empezaba a contar de nuevo el plazo. Ese tipo de interrupciones no se van a contar para efectos de esta prescripción automática. Quiere decir que si del 2015, que es lo más reciente, hacia acá, han habido actuaciones que pudiesen considerarse en base a la ley ordinaria como una causal de interrupción o suspensión del término para la prescripción, esas acciones no van a existir y el tiempo simplemente sería, como lo dice el principio de esta ley, con el mero hecho de que exista en el 2015. Ahora, como todas estas leyes tributarias nuestras, hay excepciones, salvo los casos de fiscalización en curso, o sea, esas fiscalizaciones se interrumpen el plazo, los recursos que hayan devenido en deuda en firme por resoluciones debidamente ejecutoriadas, o sea, que la persona reconsideró esto y agotó todo y ya quedó en una deuda en firme, quiere decir pagadera, sin derecho a reclamo, y que por tanto seguramente ya está en cuenta corriente, eso también va a interrumpir la prescripción. Y las obligaciones tributorias que resulten de los procesos por evasión o defraudación fiscal, pero eso también al final de cuentas quedarían esto debidamente en una resolución. Así que esta 3 seguramente en la práctica se fusionaría con esta excepción número 2. Es lo que indica Rachel acá en el chat, que hoy fue a la DGI a preguntar y le indicaron que es una solicitud formal. Es allí donde me pregunto dónde está lo de oficio y coincido. Pero mira que, Rachel, la ley tiene un procedimiento, que lo vamos a ver aquí,
y está en el artículo 6 y dice lo siguiente: durante el plazo de vigencia de la presente ley, la Dirección General de Ingresos efectuará al final de cada mes diligencia de verificación en sistema con la finalidad de constatar la lista de contribuyentes susceptibles de acogerse al proceso de aplicación para la prescripción de oficio. ¿Qué significa esto? Primero, subrayé en amarillito porque ahí dicen plazo de vigencia y dudé por mucho rato qué significaba plazo de vigencia, porque plazo se refiere no a un instante. Por ejemplo, esta capacitación era a las 6:30, pero ese no es un plazo, eso es un momento. Y esta ley entró en vigencia en el momento de su promulgación en Gaceta Oficial, que si no me equivoco fue el 9 de octubre. Pero yo he leído esa ley y la he revisado y yo no veo que tenga plazo. Hay unas cosas donde hablan que hasta el 30 de noviembre algunas cosas, pero están hablando de cosas puntuales. Yo no entendería o no entiendo que la ley tenga un plazo. El plazo de vigencia sería hasta que se derogue, pero seguramente esto, como muchas tomas tributarias, aparecería una resolución, un decreto, algo, un instructivo que te va a indicar cuándo se vence esto, porque tal cual está escrito ahí, yo entendería que esto es indefinido en el tiempo. Ahora, eventualmente, como el plazo es 2015, lo que puede estar pasando es que al final de un mes salga una lista de los que cumplen con todos los requisitos, pero haya alguien que le falte el tema de estar al día en todas las obligaciones formales, pueda reincorporarse y al final del otro mes ya tenga las obligaciones formales al día y entonces pueda participar de la prescripción oficiosa. Entonces, la DGI va a efectuar al final de cada mes una diligencia de verificación en sistema. Esto en palabras pobres o como decimos en el argot técnico contable, en la jerga tributaria de Panamá, es hacer una corrida en el sistema. Harán un query, filtrarán los parámetros que dice la ley, tírame todos los contribuyentes, ahora quítame los que están morosos antes de 2015, ahora verifícame los que tienen al día todas sus cosas, quítame los que iban quitando, y va a quedar con una lista, entre comillas, depuradas de las personas a las cuales le aplica esta prescripción de oficio con relación a todos los requisitos que hemos estado viendo. Luego, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, o sea, una semana, la DGI notificará a través del domicilio tributario electrónico, entiéndase el email registrado en el RUC, y que yo esperaría que ya en un mínimo caso es el correo del contador, porque estamos viendo que este domicilio tributario electrónico está teniendo una importancia relevante dentro del sistema jurídico tributario panameño, y yo no quiero cargar como contador con la responsabilidad de que a mí me notifiquen de un proceso que es de mi cliente, porque al final y al cabo yo soy su asesor, soy su contador, pero su contabilidad es de él, sus impuestos son de él, sus decisiones son de él y su responsabilidad es de él. Yo con mucho gusto lo ayudo, lo atiendo, pero esa empresa no es mía, yo no soy accionista ni mucho menos, y por lo tanto tampoco soy el obligado frente a la DGI de las cosas que le pasen a esa empresa. Esta notificación se hará de manera singular, y qué bonito el léxico que están usando en esta ley, ¿no? Están usando muchas palabritas así rimbombantes. Singular viene siendo lo contrario de plural, o sea que no es una comunicación masiva, sino que es un correo individual que se le va a enviar a cada contribuyente. Esa notificación va a constar de una certificación, es lo que dice aquí, de la suma susceptible de ser prescrita, indicando a los periodos fiscales a los cuales corresponde, así como los montos. Entonces, lo que pareciera que va a pasar es que va a llegar, así como en marzo, le llegó a mucha gente, está en el domicilio tributario, esta certificación que indicaba los montos a pagar de la desdichada planilla 03 anual, mensual o no sé cómo llamarle. Pensaría que en este caso va a ser similar, una certificación bien bonita, con el logo y tal, y te va a decir 2015 impuestos sobre la renta tal, 2014 impuestos sobre la renta tal, y así sucesivamente, y el monto. Pero como es una prescripción oficiosa, esto es para el conocimiento del contribuyente, para que sepa que eso está corriendo y que usted ha sido beneficiado de eso.
pero yo no entiendo aquí que uno tenga que ejecutar. Y fíjense que aquí le está hablando de una certificación, no de un formulario para que uno solicite, sino una certificación de lo que es susceptible de prescripción. Ahora, hay que ver otra vez si van a sacar una reglamentación, espero que no, pero es posible que surja una reglamentación y empiecen como que a afinar las cositas que puedan quedarse media oscuras. Una reglamentación, me decía mi profesor Miguel Antonio Bernal, que no debería exigir, no debería existir, porque una ley debe ser suficientemente clara como para poder aplicarse de manera directa sin necesidad de reglamentación, salvo que sean cosas muy técnicas y que no valga la pena gastar 20 páginas en una ley de algo que va a entender solamente el técnico de esa área. Entonces, cositas así muy puntuales es la que deberían quedar susceptibles de reglamentación. Pero el agarrar una ley y transcribirla en otro documento y cambiarle el nombre a la reglamentación y añadirle 2 o 3 cositas, realmente no tiene mucho sentido. Bien, y ese es el proceso de fiscalización. Vamos a ver cómo se da. Ahorita en Halloween, 31 de octubre, sería esta primera corrida y los primeros 5 días hábiles de noviembre, que si le quitamos 3, 4, 5, vendría siendo bien adelantado en el tiempo, que van a llegar esas primeras notificaciones de esos montos susceptibles de prescripción y veremos a cuántos les sale. Sería bueno también saber una estadística que ojalá la DGI pueda compartir en algún momento para ver el impacto de esta ley, porque la verdad es que yo no le veo, la verdad que mucho uso. Será interesante ver, por ejemplo, una estadística de cuántos contribuyentes en cantidad de contribuyentes se beneficiaron, pero también el monto, porque yo presiento que aquí van a ser pocos los que se van a prescribir, pero posiblemente tengan montos, cuantías altas a prescripción. Hay que ver. Bien, la segunda institución que vamos a ver, o la segunda figura de esta ley, es lo que se denomina fiscalización abreviada y que también es algo, digamos, innovador que se está incorporando dentro del engranaje judicial tributario panameño. Y arranca en el artículo 10 indicando que toda persona que se encuentre sometida a una fiscalización en curso a la entrada en vigencia de ley o a petición de parte, miren que no es solamente para los que están siendo fiscalizados, sino aquel que no está siendo fiscalizado lo puede peticionar de manera voluntaria. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué yo pudiese pedir una fiscalización abreviada si no me están fiscalizando? Es decir, es mejor que no te fiscalicen a que te fiscalicen aunque sea abreviado. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué alguien haría eso? Bueno, se rumora, bueno, hay alguna realidad. Uno no puede ser fiscalizado 2 veces por el mismo periodo, por el mismo tributo. Entonces, alguien pudiese tener algún tipo de temor político de que en el siguiente gobierno se use una mala práctica que yo creo que no ocurre, pero podría pasar, y es que un pase de factura sea mediante esta institución, y por lo tanto, de manera defensiva, la persona pudiese fiscalizarse previamente, cosa de que ya no se le pueda fiscalizar nuevamente este periodo. Yo no sé si eso pase o no, pensaría que no, pero ¿de qué otra manera alguien pediría o por qué otro motivo alguien pediría una fiscalización sin necesidad? Lo cierto es que esa fiscalización abreviada tampoco es universal, solamente se puede pedir con respecto a fiscalizaciones de impuestos sobre la renta, seguro educativo, aviso de operación, y aquí coincide con los mismos 3 impuestos que prescriben de manera automática, pero aquí se incorpora, y esto es interesante, el ITBMS. Es decir, que el ITBMS que no prescribe de manera automática, sí es posible solicitar una prescripción, una fiscalización abreviada para su debido cumplimiento. Esto es a petición, es decir, se debe solicitar. Y cuando se debe solicitar es con
las formalidades requeridas. Los contribuyentes que se acojan al proceso de fiscalización abreviada podrán rectificar sus declaraciones juradas de impuestos directos e indirectos, no aplicando los términos de restricción previstos en el Código Fiscal. Eso sí, previa autorización para estos fines de la DGI. ¿Qué significa esto? Hay una norma, y la tengo por aquí, en el Código Fiscal, que dice que los contribuyentes no podrán presentar declaraciones rectificativas si están siendo objetos de una auditoría por parte de la DGI. Entonces, esa restricción que está ahí en el Código Fiscal podría dejar de aplicarse en el evento de que el contribuyente se acoja a este proceso de fiscalización abreviada. Es decir, a pesar de que está siendo fiscalizado, sí pudiese rectificar las declaraciones de los impuestos, eso sí, con la autorización previa de la DGI. Es decir, no es que ahora yo solicito la fiscalización abreviada y en paralelo voy y pido la rectificativa, porque eso no es así. Eso es, recuerden que estamos hablando de que se solicita, todavía no lo he indicado, pero en una slide más adelante se indica que esa solicitud puede ser rechazada como aprobada. Entonces, primero es que la solicitud se haga, luego que se apruebe, y luego en el devenir de la fiscalización abreviada, entonces que se abre el compás para que la persona pueda hacer la rectificativa, se le sustenta al auditorio porque estamos en un proceso de auditoría, y si la DGI así lo autoriza, esto se presenta la rectificativa. Esto tiene un sentido eh, en el ámbito procesal, y es que uno de los principios del derecho procesal habla de la economía procesal. ¿Y eso qué significa? Que se deberían impulsar las cosas para que los procesos se hagan más sencillos, necesiten menos personas, necesitan menos trámites, necesitan menos tiempo, si es posible menos dinero. Y claro, presentar una rectificativa es mucho más rápido que esperar que ese mismo monto que se determina se justifique en una resolución, que esta resolución pase a un jurídico, pase a firma, se notifique, y eso se puede llevar varios meses en ese proceso, mientras que una rectificativa, esto puede ser un poco más expedito en su trámite. Otra vez, quedan excluidos de este proceso los que están siendo sujetos a una fiscalización que guarde relación con la presunta comisión de defraudación o evasión fiscal. Y otra vez, miren que y ustedes me van a perdonar, pero es que me choca que aquí está reconociendo que es una presunta, o sea que no es una defraudación todavía. Apenas están investigando, y porque alguien dice Mario es evasor, ya me quitan los derechos. Eso no, la verdad es que esto no puede ser. Pero bueno, yo cuando veo estas cosas me recuerdo, y no sé si ustedes lo habrán pensado o se habrán dado cuenta, la norma que regula la DGI. ¿Quién sabe cuál es la norma esa? Uno normalmente no la ve porque digamos que no se invoca mucho, no se usa, no se estudia, pero es un decreto de gabinete, 109 creo, no recuerdo el nombre. ¿Pero qué significa que es un decreto de gabinete? Que esa institución está regida por una norma que crearon los militares cuando estaban en la dictadura. ¿Y qué tipo de institución ustedes creen que van a crear los dictadores? Una institución dictatorial. Entonces a veces yo veo todavía resabios de esa ley en las actuaciones, y este tipo de cosas de alguien lo señala, vamos a investigarlo, quítale todos los derechos. Eso me parece él se robó una gallina, métalo preso, y a los 2 años descubran que es inocente porque él no podía. Pero bueno, eso es tema de abogados, no de contadores. Se entenderá que la fiscalización se encuentra en curso si el contribuyente ha sido notificado del inicio de esta o del formulario de detalle de citación con anterioridad a la promulgación de la presente ley y durante su vigencia. Es decir, que mientras que a uno no le llegue esa notificación del inicio de la auditoría, esto no se entiende que la persona ya está en proceso de fiscalización. Para acogerse al procedimiento de fiscalización abreviado, el contribuyente deberá formalizar una solicitud ante la DGI. Por eso le decía, este no es de oficio, este sí es a ruego. Esta solicitud debe ser acompañada por una certificación
refrendada por un contador público autorizado. Chambita para nosotros. Según las formalidades previstas por la Dirección General de Ingresos. En esta certificación se hará constar la verificación preliminar, miren que no es definitiva, es preliminar, del cumplimiento integral, o sea, de todo por parte del contribuyente, de la legislación tributaria vigente de todos los impuestos administrados por la DGI. Entonces, fíjense que este proceso aplica solamente si está siendo fiscalizado por los 4 impuestos que vimos: impuesto sobre la renta, seguro educativo, aviso de operación y TBMS. Pero si uno se va a acoger a esta fiscalización abreviada, debe contratar a un contador público autorizado y este tiene que presentar una Él certificación. compró un apartamento allá, el panameño este que se lo... Gracias, Juliana. El contador, la responsabilidad que tiene aquí es de hacer una revisión, pero ya no solamente del impuesto que es objeto de fiscalización. Por ejemplo, le están investigando el impuesto sobre la renta. Es cumplimiento integral de toda la legislación tributaria vigente, de todos los impuestos. Es decir, tiene que verificar si ha cumplido con temas como remesa al exterior, cuentas por cobrar accionistas, pago de dividendos, ni se diga los 4 impuestos estos, impuesto complementario, toda la legislación tributaria vigente. Entonces es un proceso que puede ser costoso porque ya vemos que no es una revisión superficial que va a hacer el contador simplemente de dame, yo te lo firmo, porque tiene que responder por una certificación de cumplimiento integral. La DGI deberá responder a esta solicitud de fiscalización abreviada, accediendo, o sea, aprobando, autorizando o rechazando la pretensión en un plazo no mayor de 60 días calendario, luego de recibida la solicitud. Entonces, fíjense que hablamos de una fiscalización abreviada y ya de salida, la mera autorización lleva 60 días. Entonces, imagínense también los tiempos, ¿no? Le llega la notificación de un proceso de fiscalización y arranca. Entonces, usted decide optar por la solicitud de la fiscalización abreviada. Entonces, la fiscalización está corriendo y su departamento de contabilidad del contribuyente está respondiendo y atendiendo a los auditores. En paralelo, usted contrata a un contador público autorizado para que haga esta revisión integral. Para que cuando este contador termine esa revisión integral, que yo no pienso que lo va a hacer en 2 o 3 días, salvo que sea una cosa sumamente sencilla, de que hice 3 gastos y una factura de venta, presente esta certificación, se haga la solicitud a la DGI y la DGI ahora se toma 2 días, 2 meses para autorizarla. Es decir, que para ese entonces ya se habrán transcurrido varios meses. Entonces, esa parte de abreviada, no sé, me parece que no puede que no sea tan abreviada, porque estos 60 días, y puede que te lo rechacen. Entonces, el contribuyente ya invirtió en esta revisión integral del contador para poder acompañar esa certificación, como dice acá atrás, que la solicitud debe ir acompañada. No es que uno mete la solicitud y luego si te la autorizan, entonces tú contratas al contador para esta verificación preliminar que dice la ley, sino que la verificación preliminar se hace primero para poder acompañarla a la solicitud, a riesgo de que posteriormente te la rechacen. Entonces, no sé, habría que evaluar caso por caso si realmente esta figura funciona. Pasados estos 60 días, en ningún caso la no emisión de la respuesta dentro del plazo conllevará un silencio administrativo positivo. ¿Y qué significa silencio administrativo positivo? ¿Se recuerdan que al principio le hablaba de que cuando se habla en las leyes del ámbito administrativo, se refiere al ámbito dentro de la institución ejecutora, en este caso la DGI?
Silencio administrativo se refiere que si en este caso la DGI no responde, por eso que es silencio, o sea, usted hace la solicitud, pasando las 60 días y la DGI no responde. En ningún caso eso se debe entender que la solicitud fue aprobada. En palabras pobres, si no te responden en 60 días es porque lo rechazaron. Es porque lo rechazaron. Por ejemplo, el patrimonio familiar tributario es lo contrario. Allá la norma dice que el silencio administrativo es positivo, es decir, que si la autoridad no se pronuncia, es porque está autorizada la solicitud. Dicho sea de paso, o no sé si lo mencioné, hay una parte interesante, cómo cambiaron el tema del patrimonio familiar tributario en esta ley, pero está un poquito escondido y no es tema de esta charla, pero sí se lo digo para que lo tengan atento y lo puedan investigar más adelante. Un cambio que hicieron que tiene que ver con la retención. Entonces, en el procedimiento, o sea, en la ejecución de este procedimiento de fiscalización abreviado, la administración tributaria soslayará la fase de discusión de los ajustes, y otra vez una palabra así bien rimbombante y sofisticada, ¿no? Para que mejoremos nuestro léxico y cuando le hablamos a nuestros clientes, pues puedan pensar que tenemos esta capacidad de discernimiento y conocimiento técnico. Vamos a soslayar la fase de discusión. Soslayar, dice el diccionario, es pasar por alto algo, especialmente una dificultad, dejándolo de lado. Es decir, que en el procedimiento de fiscalización abreviado, la DGI pasará por alto la fase de discusión de los ajustes, que normalmente se ve en una reunión final, donde los contadores de ambas partes, de la DGI y la DGI, discuten los ajustes, sí, porque sí, no, porque no, ta, 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 ta. Y en el mejor de los casos se lleva un arreglo, pero en el peor, pues la DGI se lleva con su propio criterio y deja al contribuyente embravecido en su empresa y pues preparándose para la apelación y la reconsideración y lo que corresponde. Esto se brinca en el proceso de fiscalización abreviado. Pero en cambio se incorporará la evaluación técnica de un profesional con arreglo a lo previsto en la ley, que no es más que ese artículo 118 de la ley 76, no es más que el banco de datos de peritos que se empezó a levantar. Habrán recordado una invitación por ahí que estuvo rodando hace algunos meses atrás, en la cual se invitaba a los profesionales que quisieran incorporarse a esa base de datos para estar a disposición en caso de procesos tributarios en los cuales haga falta un perito que intervenga. Entonces, en este proceso de intervención, de fiscalización abreviado, digamos que se sustituiría todo esto y se va a incorporar un perito de una base de datos. Entonces, al final, pareciese que este procedimiento de fiscalización abreviado, lo que se está haciendo más bien, va a seguir siendo largo, pero tal vez haciéndose de manera, digamos, privada, si se quiere, puede avanzar en una velocidad un poquito distinta. Es como irse a un arbitraje en otro ámbito, digamos, una demanda por un incumplimiento de contrato. Entonces, es como que se fueran a un arbitraje en lugar de irse directamente a un juzgado. Ambos casos van a ser lentos, pero el arbitraje puede ser un poquito más expedito en su actuar y eso es lo que aspira a esta ley, que sea este procedimiento de fiscalización abreviado. La resolución de determinación de la obligación tributaria corresponderá según la facultad de revisión de los ejercicios fiscales previstos legalmente para la DGI y su forma de determinación será calculada según aplique para cada tributo. Y esta es la fase final de ese artículo, que después que lo escribí aquí, lo eliminé, porque realmente si ustedes se ponen a ver ahí no dice nada. Es un poquito de muchas palabras, pero realmente no dice nada. La resolución, o sea, el documento final, que determina la obligación tributaria, es decir, que determina el monto a pagar del impuesto. Va a corresponder según la facultad de revisión. Claro, es que la DGI tiene facultad de revisión, entonces claro que corresponde. Eso no tiene que ponerlo, eso es así. De los ejercicios fiscales previstos, pues no van a ser de otros, no tienen que ser de esos. Y su forma de determinación será calculada cuando aplique.
Sí, pues de qué otra forma se va a calcular. Yo no entiendo. Lo dejé ahí porque está en la ley, pero realmente no porque tenga nada que hacer con eso. Ay, entonces me mueve aquí, no veo. Las resoluciones a producto del proceso de fiscalización abreviado serán cargadas en la cuenta corriente, igual que las demás resoluciones de cualquier tipo de proceso, y disponer al contribuyente, que esto sí es nuevo, de un plazo de no mayor de 30 días calendarios para realizar el pago. Es decir, que otro requisito para que esta fiscalización abreviada sea vigente es la capacidad de pago rápida, porque si no se paga dentro de esos 30 días siguientes, la norma dice que hace perder el derecho de acogencia a este procedimiento especial. Por lo tanto, retrotrae la fiscalización al momento en que se encontraba antes de la solicitud y deberá seguir el tratamiento ordinario de estimación dispuesto en el Código Fiscal. Es decir, la fiscalización llevaba ya 3 meses, 6 meses, cuando se aprobó la fiscalización abreviada. Y digo 6 meses porque, póngase, arranca la fiscalización, usted tarda 15 días en buscar un contador para que le haga esa certificación y el equipo de abogados para la solicitud. El contador dice, no, pero es que yo no te puedo certificar si no hago la revisión primera. Vamos a suponer que hace la revisión rápida y la haga, no sé, en 3 meses y ya tiene su certificación lista. Un mes que demoraron en contratar al contador, 3 meses que se cogió el contador en hacer esa verificación preliminar, van 4, se mete esa la solicitud, la DGI se acoge a los 2 meses de plazo, van 6 y aprueba. A partir de los 6 meses, entonces ya viene el procedimiento abreviado. Fíjense que ahora hablan de un contador de la base de datos. Esto sí seguramente lo van a tener que ampliar un poquito en una reglamentación, porque ahí sí quedan como que varios baches. Pareciera que son 2 contadores, uno al inicio y uno en el medio. El proceso se va a tardar igual un par de semanas. Si hay que hacer rectificativas, si dentro del proceso de la fiscalización abreviada, el perito técnico privado, contratado, determina que hay unas deficiencias, se le plantean a la DGI, se le plantea la resolución, la rectificativa, la DGI la acepta, se presentan. Dentro de todo ese tiempo se ha gastado un poco más de tiempo y al final se determina la resolución, el final, el monto a pagar y no lo paga entre los 30 días. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo ese tiempo transcurrido se olvida y se echa para atrás en el tiempo al momento en que estaba la fiscalización cuando fue autorizada y la abreviada y se sigue el plazo nuevamente adelante. Ahora, aquí tampoco dice, por eso le digo que esto sí va a necesitar de reglamentación, porque este artículo dice que hay algunas cosas que no me cuadran del todo, porque aquí está hablando de una resolución producto del proceso de fiscalización abreviado, pero allá atrás recuerdan que hablábamos de rectificativa. Entonces, si hay rectificativa, yo entendería que sería para que no haya una resolución con un alcance, porque se va a rectificar. Es lo que yo estoy entendiendo. Sin embargo, hay algo ahí que no se me está quedando bien, porque aquí se está diciendo que con motivo de esa fiscalización abreviada puede salir una resolución. Y si esta resolución no se paga en los 30 días, pues se perdería ese derecho a la fiscalización abreviada y se retrotrae todo hacia atrás. Pero esa resolución que ya está ejecutoriada y que está en cuenta corriente, ¿qué va a pasar con ella? Porque si van a empezar de nuevo la fiscalización, tú no puedes fiscalizar 2 veces el mismo proceso. Tendrías que reversar esta resolución o anularla, lo cual no lo veo tampoco viable. Entonces, no sé, no sé, no sé. Yo pienso que lo que debieron haber dicho aquí, o la intención es que si esto va a ser vía rectificativa, lo que debería decir es que el plazo para pagar el impuesto de esa rectificativa es lo que puede provocar esto. Pero aún así, en la pérdida del derecho a la fiscalización abreviada, no lo veo, porque se supone que se están siguiendo todos los procesos y que el monto no debería cambiar. Entonces, es como una amenaza de que si yo reviso bien, voy a encontrar algo más. Es lo que pareciera que está diciendo aquí. O sea, como que
te estoy dando el chance que te revises tú mismo, que yo sé que te vas a revisar mal, pero si no pagas rápido, yo te voy a revisar y voy a encontrar más de lo que tú mismo te revisaste. Algo por ahí parece que es el mensaje subliminal de esta última parte de este eh, artículo sobre la fiscalización abreviada. Y bueno, para terminar, la tercera de las cosas que vamos a ver de esta ley 401 tiene que ver ya con la moratoria, la regulación tributaria, ¿cómo más se le ha llamado en estos últimos tiempos? Se le ha llamado, eh, ah, se me escapa el nombre, propiamente tal. Y tiene algunas cosas interesantes. Y lo vamos a poner en el mismo orden que aparecen en la norma. Primero, hay un descuento en impuesto de inmueble adicional. Sabemos que hay un descuento permanente que se hace siempre si uno paga en los primeros meses del año, pero en esta ocasión, en el artículo 20, nos establecen que todos los contribuyentes que a la entrada en vigencia de la presente ley, o sea, desde el 9 de octubre y antes del 30 de noviembre del 2023, abonen, que realmente es paguen, porque abonar yo entendería que es un pago parcial, pero bueno, abonen el 100%, o sea, paguen todo, el impuesto de inmueble correspondiente al periodo fiscal de 2024, se les otorgará una tasa de descuento del 25%. Obviamente, para poder pagar el 2024, tiene que pagar, bueno, no obvio, uno no puede pagar el 2024 sin pagar antes el 2023 y 2022. Hay una norma que estuve buscando esta tarde, pero no la encontré, la verdad, que obliga a que uno pague los tributos de forma ordenada. Yo recuerdo que cuando empecé a ejercer por allá por el 2004, 2005, en algún momento yo vi a alguien que había pagado una tasa única y se había brincado unas. Eso en algún momento parece que sí se podía y fue prohibido posteriormente porque actualmente uno lo tiene que hacer en orden consecutivo. Tú no puedes pagar 2024 debiendo 23. Eso significa que como es hasta el 30 de noviembre, hay que pagar la partida de diciembre antes de tiempo y luego pagar todo el 2024 con una tasa de descuento nada más y nada menos que de 25%, que no está nada mal. No hay instrumentos financieros en en los cuales usted pueda encontrar un retorno de 25%. O sea, es una tremenda inversión porque va a ganarse 25%. Es más, pudiese acceder a un préstamo pagando 12% de interés y aún así es negocio porque acá se va a ganar 25%. O sea, es una muy buena oportunidad de, eh, eh, de ejecutar este descuento. Vivian pregunta si se pueden pagar desde ahora. Sí, porque la norma habla desde la entrada en vigencia de la ley, o sea, ya está en vigencia desde que se publicó, y hay un plazo de aquí hasta el 30 de noviembre. Y otra vez, como decía al inicio, saliendo un poco de la parte técnica y entrando un poquito sin ahondar mucho en la parte como individuo, como ciudadano, la parte política si se quiere, me parece que es una jugada un poquito también, una movida política, porque fíjense que lo están calculando al 30 de noviembre, que tiene que ver con el periodo presupuestario, y más que nada es el dinero de la siguiente vigencia fiscal, que sabemos que es una vigencia fiscal que se va a caracterizar por el cambio de gobierno. Entonces pareciese que el gobierno en turno está adelantándose una parte de las reclamaciones del próximo gobierno para aprovecharlas ellos y eso pues tal vez no sea muy ético. Sin embargo, para los contribuyentes puede ser una muy, muy buena oportunidad. Ahora, yo entendería, y así sí falta un poquito de especificidad a mi gusto, que este 25% de descuento debe aplicar solamente al impuesto de inmueble de 2024. Es decir, que si yo debo impuesto de 2023, la de diciembre, yo entendería que esa no debe tener este 25% de descuento. No obstante, la forma como está redactada, y aquí estoy simplemente copiando y pegando sin tratar de cambiar las palabras. Y la norma lo que dice es que si se abona el 100% del impuesto inmueble correspondiente al periodo fiscal, se le otorgará una tasa de descuento del 25%. Entonces yo entendería que es de este 2024, sin embargo, ¿quién quita una sorpresa y alguien en la DGI entiende
que también le aplica el descuento a diciembre de 2023. No sé. Si alguien, yo no he pagado todavía, pero si alguien lo hace por ahí, me avisa, por favor. Ahí al final les dejo los contactos. Porque tengo curiosidad. El otro, también importante, sobre la tasa única. También, desde la entrada en vigencia, o sea, desde ya y hasta el 30 de noviembre, aquellos contribuyentes que abonen el 100% de la tasa única correspondiente al 2025, pero otra vez, eso implica que hay que pagar 2024 y 2023 y para atrás todas, porque no se puede pagar en desorden. Si eso pasase, se les otorgará una tasa de descuento también del 25%. Entonces, pues está chévere porque uno paga. Miren que aquí, en el anterior, el inmueble se iban hasta el 2024 y estas se fueron hasta el 2025. Pero otra vez, a ver, Vivian me dice que la tasa única con descuento es 2024. Van a mandar una resolución aclaratoria. ¿Solamente 2024? No puede, una resolución no puede aclarar lo que está en la ley. Pero bueno, yo sí escuché, sí, pero un error tú no puedes, hay una jerarquía de las normas. Una resolución no puede modificar un decreto y un decreto no puede modificar una ley, como una ley no puede modificar una constitución. Eso va decreciendo. Entonces, una resolución lo que puede hacer es, digamos, completar lo que la ley no dice. Si pusieron 2025 por error, van a tener que pasar otra ley. Lo que sí es cierto es que un colega me dijo que un cliente suyo pagó la tasa única, la de ahorita, 2023, la de diciembre, que se paga hasta el 15 de enero, 24 y 25, y a las 3 le dieron descuento en el ITAX. Pero bueno, hay que ver cómo va a quedar eso. Lo cierto es que tal cual está aquí escrito, yo entendería también, porque no está muy específico, que el 25% de descuento es solamente la del 2025, que aún así está bueno, porque si uno paga 24 y 25 son $600, y si le dan 25% solamente de la del 25, serían 75, y 75 de 600 es más del 10%, o sea que también es una buena inversión, así que también valdría la pena. Obviamente, si te dan 2024, mucho mejor, y si te diesen inclusive descuento en la de 2023, que se paga esto en diciembre, en enero, pues mucho mejor, ¿no? Así que estas son unas muy buenas oportunidades desde el punto de vista financiero para los que lo puedan aprovechar. Y esta norma yo la hago bastante bien siempre, porque yo siempre digo que no es correcto, como la prescripción esta oficiosa, que se le dé premio solamente a los malapagas, sino que a los que pagan a tiempo también hay que darles algún tipo de incentivo, y este tipo de descuentos yo siento que esto precisamente premian al cumplidor y no solamente al que no cumple. Se deberá tener saldado el total de impuestos correspondiente al año en curso, claro, porque no se puede saltar un impuesto. Sobre las multas, entonces, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y hasta el 30 de noviembre, otra vez, se autoriza la condonación del 50% de todas las multas cargadas o no en el sistema ITAX. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, a mí se me olvidó presentar una planilla 03 o un informe de compra del año 2015, yo no voy a caer en la prescripción aquí, en la prescripción oficiosa, porque no he cumplido con esa obligación formal. Entonces tengo la oportunidad ahora de presentar esa planilla 03 o ese informe de compra. Vamos a suponer que haya sido un informe de compra, lo presento, me va a salir la multa de 1000, pago los 500, que es la mitad, el 50%, y el otro 50% sería condonado. Con eso se regulariza y pudiese aplicar y salir en esa listita mágica de la prescripción de oficio. Entonces es una buena oportunidad para poner al día las cosas. Ajá, a los que paguen el 50% restante de la multa. Es decir, que es un requisito pagar la mitad para poder que te condonen la otra mitad de la multa. Licenciado Chérigo pregunta si la planilla 03 no está condonada al 100%. Vamos a ver más adelantito que hay un pedacito que sí, pero ya lo vamos a ver.
Este 50% aplica para todas las multas. ¿Ah? Fíjense que no te dice multa de qué. De todas las multas. Significaría que este 50% le va a aplicar planilla de compra, planilla 03, informe de compra, informe de venta, cualquier tipo de multas que puedan haber por ahí, le debe aplicar esto. La tasa única, por ejemplo, pudiese haber, si la rectificativa tiene una multa, también Vivian, claro que sí, porque aquí dice claramente todas las multas. Entonces, si tiene una declaración de renta jurídica tardía, que son $500 de multa, aplica natural, aquí dice todas las multas, cargadas o no cargadas en el sistema. Entonces, por eso ya le decía, a lo mejor el único requisito que le falta para la prescripción de oficio es una declaración que se le quedó pendiente. Ya los que estamos en estos menesteres hace rato, sabemos que estas cosas pasan y les puedo confesar aquí entre nosotros. A mí una vez, me recuerdo claramente que fue un mes de agosto, lo que no me acuerdo del año, cuál fue, pero fue como en el 2000, eso tiene que haber sido como en el 2012. A nosotros en la oficina se nos pasó un informe de compra y yo le dije al cliente, yo me voy a hacer responsable de esa multa y el cliente confió en mí, pero yo no presenté el formulario de compra. Yo me quedé con eso como 6, 7, 8 años hasta que apareció una moratoria así. Eso sí, ya yo la tenía lista, cargada y todo, y tampoco salió la moratoria, la metí, que es el deber ser. O sea, si uno encuentra que hay un tipo de cosa, uno sabe que ya por una idiosincrasia del panameño, estas oportunidades se dan no todos los años, pero eventualmente se dan. La fiscalización tributaria a veces no va tan rápido, y uno a veces puede aprovechar este cosa, ¿no? Un poquito con ese riesgo porque una omisión por muchos años también puede llamar a una auditoría, que te haga una auditoría por no haber presentado el formulario a tiempo. Pero lo que sí es cierto es que ahorita mismo, con esta oportunidad, te quitan el 50% de todas las multas cargadas o no en sistema. Yo entendería que inclusive los $1,000 por las tres tasas únicas sin pagar también deberían entrar por aquí, porque es una multa. La pregunta que mencionaba el licenciado Chérigo sobre la planilla 03 aplica solamente para el año 2022, al igual que el informe de ventas. Y la norma lo que dice específicamente es que las multas aplicadas a los contribuyentes que hubieran presentado de forma tardía para el periodo fiscal 2022, la planilla 03 y el formulario de venta serán exonerados completamente. Pero los que ya habrán visto esta norma, lo que viene a continuación es lo que molesta y justamente lo que acaba de decir, que es que pareciera que le dan premio a los que no cumplen y castigo a los que sí cumplen, porque te exoneran esta multa por completo, pero luego el que le salió la multa y la pagó porque es cumplidor, las sumas que abonadas por producto de estas obligaciones no podrán ser objeto de devolución. Entonces, si usted se encontró un caso donde el contribuyente en el 2023, cuando fue al contador para que le hiciera la declaración de renta, se enteró de que existía esa planilla 03 y el contador le dijo, bueno, hay que hacerla, y le metió las 12 declaraciones de 03 del 2022, y luego la persona fue y pagó los $12,000 porque no le gusta deber, esos $12,000 de multa no pueden ser objeto de devolución. Es decir, usted no le puede decir a la autoridad, devuélvamelo ya que ustedes están exonerando, eso no pasa. Y no conforme con eso, el legislador quiso poner que el crédito dimanante de estas sumas pagadas sí generan un crédito fiscal, pero es intransferible. No se lo puede transferir a una compañía relacionada, al representante legal, vender el crédito porque es intransferible. No se devuelve, no se transfiere. Y además de eso, no conforme con eso, solamente podrá ser compensado con el mismo código de deuda tributaria que diera nacimiento a la obligación. Entonces, regresando a este ejemplo hipotético donde les decía que esta persona pagó $12,000 de multa de planilla 03 de las 12 planillas del año 2022, pues va a tener un crédito ahí y va a poder presentar 12 planillas 03 de manera tardía en el futuro.
porque es la única forma como va a poder consumir ese crédito. Va a estar ahí pendiente, por si acaso en algún momento se le olvida, pues ya la multa está prepagada. ¿Qué les parece? Esther pregunta, ¿qué sucedería, por ejemplo, con los PH que nunca enviaron planilla 03 de los años anteriores a 2022? Pues esta norma no toca nada, este pedacito no toca nada de lo que está antes o después del 2022. Esta exoneración aplica solamente para el 2022. Es decir, que lo que está para atrás del 2022 puede aplicar lo que mencionamos hace un instante, de que puede aplicar al 50% de descuento siempre que lo pague. Pero esto aquí pareciera que es un premio nada más para el que no cumplió. Es decir, el que no declaró, pues no va a tener multa y lo puede declarar ahorita este año para regularizarse y a lo mejor aplicar la prescripción de oficio. O el que la declaró pero no pagó, pues también le van a exonerar esa multa. Pero me parece un poco canalla que vayan a castigar al que pagó la multa porque ese crédito ni se lo devuelven, ni lo puedes vender o transferir, ceder, ni siquiera compensar con otro impuesto que adeude dentro de la misma institución. Seguimos. Se me fue mi té. Yomara pregunta si las declaraciones rectificativas aplican para el descuento del 50%. La norma dice 50% en todas las multas, todas, no discrimina. Entonces, aparece la multa, paga el 50%, le deben condonar el otro 50%, porque la norma dice todas las multas. Ahí sí no puso restricciones de ningún tipo. El artículo 25 ya sí habla de propiamente la regularización. Se confiere un periodo de regularización hasta el 30 de noviembre. En este periodo, todas las personas naturales o jurídicas, además los inmuebles que se encuentren morosos en la fase de cobranza administrativa o coactiva a la fecha, a la fecha de entrada en vigencia en la presente ley, que ya sabemos que fue el 9 de octubre. Fíjense que aquí habla de administrativa y coactiva. Y ya creo que esta es la tercera ocasión en la que menciono a qué se refieren cuando hablan administrativa. Administrativa, en los términos legales, se refiere a cuando lo ejecuta una institución del órgano ejecutivo, en este caso es la DGI. Es decir, que esa fase de cobranza es a lo interno de la DGI. Y la DGI cobra, pues ya sabemos que por internet, de domicilio electrónico. Entonces, si ya uno está moroso, es decir, si ya en sistema, en ITAX, aparece ese impuesto que tiene morosidad, pues ya le aplica, porque esa es la cobranza administrativa. Coactiva ya es cuando pasa a juez ejecutor y ya pasa a juzgado. Creo que le ponen un recargo adicional, que si no me equivoco es 20%, pero ya ese es otra esfera. Puedes seguir chateando, yo prefiero responder las preguntas ahí de una vez. Las multas de renta también todas, licenciada Teresa. La ley no discriminó en esa parte, dijo todas las multas. Se puede presentar las planillas 03 del 22 después de promulgada la ley. Se puede presentar siempre, pero cuando habla aquí la ley, es que, fíjense lo que dice aquí. Vamos a echar para atrás. Las multas aplicadas a los contribuyentes que hubieran presentado de forma tardía la planilla 03 serán exoneradas. Pareciera que aquí no da cabida porque habla de que son multas aplicadas y que se hubieran presentado en forma tardía. Pareciera ser que aquí sí da cabida. Esa es una muy buena pregunta. Yo me inclinaría a pensar que aquí, como están hablando de multas aplicadas y que se hubieran presentado en forma tardía del 2022, yo entendería que aplicaría solamente si ya estaban registradas al momento de la promulgación o sea, en 9 de octubre. Pero ojalá que la DGI le dé una interpretación más amplia, porque creo que, creo que la intención no es restringirlo, pero la verdad es que la redacción, digamos que no ayuda mucho, porque aquí dice las multas aplicadas a los contribuyentes que hubieran presentado en forma tardía. Si hubiera dicho las multas aplicadas a los contribuyentes que presenten, que hubieran presentado o que presenten, pero hubieran es pasado, así que pareciera que sí lo está restringiendo. Es lo que yo leo ahí.
también tenemos un problema acá, ¿no? En la parte tributaria, que es lo que dice el ITAX. A veces la ley dice una cosa y si el ITAX lo hace o no lo hace, el ITAX es el que manda para bien o para mal, ¿no? La rectificativa, sí, Emilia, sí, todas las multas, la ley habla de todas las multas. Y el 50% aplicaría para un informe de ventas presentado hoy de enero de 2023. Pues sí, porque es lo que dice ahí, ¿no? Porque ahí decía en la parte de las multas, si echamos para atrás, fíjense que decía, ahí sí hubo cuidado y para que vean que cuando el legislador tiene cuidado, hace las cosas bien. Fíjense que aquí dice todas las multas cargadas o no en sistema. Es decir, acá en las multas sí se cuidaron de poner que si la multa no está cargada en el sistema, también la aplica. Miren que aquí sí se cuidaron de ponerlo. Aquí pusieron cargadas o no cargadas en el sistema. Pero cuando pasamos acá al de la planilla 03 del 2020, no hacen una redacción de esa forma. Entonces, por eso yo me inclino a pensar que no va a aplicar de esa forma si se hace ahorita. Pero, pero bueno, lastimosamente con la DGI y con las normas tributarias panameñas, le decía a un colega el otro día, esto parece como la interpretación de la Biblia, pero en la época de la Edad Media. La Biblia estaba en latín y uno no podía leerla y entenderlo uno mismo, sino que tenía que esperar que alguien se la interpretara. Acá a veces parece que es así, ¿no? Sale la norma y se expresa de una forma que es inentendible y hay que esperar cómo sale en el ITAC, lo cual para mí es muy doloroso que funcione de esa manera. Entonces, volviendo a la parte de la regularización, si antes del 30 de noviembre hay una morosidad y se paga el total de los saldos nominales quiere decir sin recargos e intereses, pero también se paga la multa, porque aquí dice saldos nominales adeudados, incluyendo las multas, quedarían exonerados del total de los intereses y el total de los recargos. Aunque los impuestos, creo que ninguno tiene multa por pago tardío, siempre son recargos. Ah, la tasa única es la única que tiene multa, hasta donde recuerdo. Entonces, si combinamos esta ley con la otra, tú pagases toda la tasa única, esta ley no, este artículo con el otro, pagarías la mitad de la multa, te condonan la otra mitad, y luego entonces te quitarían los intereses y los recaudos causados y las sanciones relacionadas al proceso ejecutivo de cobro, que fue ejecutor, y que hasta donde mal no recuerdo, si recuerdo bien, creo que te ponen un penalty o una penalización adicional de 20% del monto. Licenciada Flor María, 50% y aún le mantiene el saldo de 500. Me imagino que será una multa de estas de $1000. Yo, fíjense, yo no me he apurado a pagar nada porque en el ámbito de tecnología o de las startups, de los emprendimientos, se habla de que cuando se lanza un producto nuevo, hay una sección del mercado que es importante para las empresas estas que están innovadoras, y es lo que ellos llaman los early adopters, es decir, las personas que adoptan las cosas de una vez, porque ellos son los que encuentran todos los errores, las fallas del sistema, gozan de esa innovación de ser la punta de lanza, los innovadores, la tecnología de vanguardia, pero a cambio sufren también los desperfectos y las fallas. Yo nunca he sido de eso, y cuando salen este tipo de normas, yo por lo general dejo que corra un poco el tiempo. Yo la iba a dejar así. Y no intento aplicar hasta que avance un poco más, porque a veces el sistema no lo configuran bien, y ya eso empieza a funcionar bien, ya es más bien para el final, ya cuando se está acabando. Entonces yo no he hecho la prueba todavía, pero técnicamente el ITAX no está por encima de la ley. El ITAX es un instrumento, y por eso decía hace un instante que a mí me es doloroso cuando la ley dice una cosa y en el ITAX parece que hace otra, o el ITAX hace una cosa que la ley no permite, porque es que el ITAX es un simple instrumento, es como una calculadora, o sea, no tiene poder, no tiene autoridad. Acuérdense que el tema tributario, eh, uno está acostumbrado a esto porque lo trabaja con esto y somos contadores, pero imagínense la capacidad de crear virtualmente de la nada una deuda. Imagínense ese poder, ¿ah? Crear una deuda de la nada. O sea, yo no debía nada y ahora debo $20,000, $200.
porque el sistema lo dice. Eso es, o sea, eso es un poder, diría los que son fanáticos de Marvel, le dijo el tío Ben a Spider-Man, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Miren el poder que tiene el ITAX, crear una deuda, crearla. O sea, si yo voy al banco, el banco no me crea una deuda, el banco me da un dinero y ahora a raíz de eso yo tengo una deuda, débito y crédito. Acá se crea de la nada, virtualmente. Entonces, eso significa que eso tiene que estar controlado, contenido. Eso no puede ser así, aparecen cosas y se quitan cosas. O sea, esto es una cosa, digamos, bastante seria. Y la ley, fíjense, que es la única que puede crear impuestos y eliminarlo. Y cuando digo ley, es asamblea. Y eso está en la Constitución. Y eso es un principio internacionalmente reconocido, el principio de legalidad tributaria, que una ley no se puede crear por un mecanismo distinto a una ley. Eso significa que las reglamentaciones, decretos o las resoluciones no pueden crear impuestos ni eliminarlos. Lo que pueden ser hacer cositas ahí que quedaron y que por la ejecución se pueden manipular y se le puede delegar en una persona transitoria como una administración. Entonces, por ejemplo, vamos a prorrogar los pagos hasta el 31 de octubre porque pasó algo extraño y reseteamos las claves. Bueno, eso no está afectando el impuesto, nada más lo está diferiendo un poquito. Ese tipo de cosas se pueden hacer mediante una resolución, pero no puedes cambiar la tasa del impuesto o los gastos deducibles. Eso no se puede hacer por un mecanismo distinto a una ley, y mucho menos por un sistema que ni siquiera tiene jerarquía legal. Por acá menciona Ritzel que en la tarde de hoy habló con unos auditores de la DGI y como tiene pocos días están haciendo aún ajustes a raíz de la consulta de los contribuyentes. Vamos a sumarle a eso la avalancha que tienen que tener a nivel de sistema de solicitudes de cambio de correo electrónico. Vamos a suponer primero los que teníamos controlado el correo registrado y simplemente estamos un montón de gente ejecutando, cambiando password. Eso está moviendo los servidores y el tránsito de las conexiones de informática de todos los servidores de la DGI. Ya eso solito debe crear un poquito de estrés en el área de tecnología. A eso súmele la gente que no sabe el correo electrónico o no tiene acceso. Entonces, la avalancha de solicitudes de cambio de correo electrónico para luego entonces la solicitud. A eso, la cantidad de cambios que producto de esta ley hay que ajustar en el sistema. El 50% de una cosa, la del 2022, esto de acá, que si la multa, que la cantidad de... los procesos para ahora pasar solicitudes de fiscalización abreviada que ya pueden estar haciéndose las solicitudes. Es posible, yo no creo por el tiempo y las certificaciones previas que hay que hacer, pero es posible que ya se estén haciendo. Habrá otros departamentos que ya están trabajando en la corrida que van a tener que hacer para fin de mes para las prescripciones estas de oficio. Es decir, a nivel informático puede haber un estrés importante ahorita mismo en la base de datos, pero lo que sí es cierto es que el sistema no está por encima de una ley y un sistema no le puede prohibir lo que una ley le da por derecho propio. Otra característica, y tal vez la más extraña a mi gusto personal, de todo lo que hemos visto y de todo lo que falta, porque hay muchas otras cositas que no vamos a incluir aquí, pero porque la ley parece, miren que aquí tengo un par de cositas, pero tiene creo que 14 páginas. Hay una regularización en los agentes de retención. ¿Se acuerdan que cuando vimos al inicio que los impuestos que prescribían dejaban por fuera a los retenedores? Los dejaba por fuera. Sin embargo, sí se les da una oportunidad que se regularicen, pero de una manera que yo no digo, yo no he trabajado nunca en la DGI ni en el Seguro Social, pero no sé si esto va a operar. Fíjense lo que dice. Los contribuyentes que en condición de agente de retención, en concepto de impuestos sobre la renta y seguro educativo, es decir, a los que se le llaman patrón, empresa patronal en el Seguro Social, ellos son las empresas que son patronos en el Seguro Social, ellos son los que son agentes de retención de impuestos sobre la renta y seguro educativo, y a ellos es lo que le debe aplicar este artículo 26 de esta ley 401. A estos contribuyentes, si mantienen una morosidad por estos impuestos retenidos de cuotas inherentes
a periodos hasta junio de 2023, hasta para atrás, hasta donde pueda, porque no le pone término. Es decir, puede tener años. Todos esos saldos hasta junio de 2023, en la fecha de corte, podrán de manera excepcional y hasta lo que queda en este año, extinguir, entiéndase, pagar los saldos adeudados pagando directamente a la DGI y gozar de los beneficios conforme al periodo único de regularización previsto en este artículo, en el artículo anterior de la presente ley, que tenía que ver con, era el que estábamos viendo, con los recargos y los intereses si se pasaba el nominal. Pero yo mencionaba que yo nunca he trabajado en la DGI ni en el Seguro Social, pero ahí opera un mecanismo de intercambio de esos impuestos, porque el impuesto sobre la renta y el seguro educativo de los trabajadores los recauda al Seguro Social, pero ese impuesto es de la DGI, se lo tiene que transferir de alguna manera. Y yo no veo, o bueno, no es imposible, pero sabiendo cómo funcionan las cosas en mi querido Panamá, en el poco tiempo que queda, el desorden que eso puede provocar cuando el Seguro Social me está cobrando no esos dos impuestos, sino esos dos más el Seguro Social, porque cuando uno tiene una deuda en la DGI, pero en el Seguro Social, uno tiene una deuda por el total, que va a incluir impuestos sobre la renta, seguro educativo, pero también va a incluir seguro social. Eh, disculpa, se escucha una bulla y que parece que llegó un vecino escandaloso, espero que no escuchen. Riesgo profesional y todo eso se combina en una sola deuda. Y ahora, de toda esa deuda, usted puede sacar un pedacito, hacer un cálculo manual, pero usted acá afuera, y entonces ir a la DGI y pagarlo, pero en el Seguro Social esa deuda va a seguir todavía por completo. Entonces yo me imagino que usted tendría que pedir acá en la DGI una constancia de que ya usted pagó el seguro educativo y el impuesto sobre la renta y llevarlo al Seguro Social para que el Seguro Social, que tiene sus propios problemas, le haga un ajuste manual de esa deuda para que le corrija esos 18 meses que usted pagó allá en la DGI porque se... Digo, la iniciativa está chévere como contribuyente, pero operativamente yo no sé cómo va a operar esto y más bien me preocupa la cantidad de problemas que va a caer aquí. Algunos contribuyentes posiblemente vayan a quedar hasta pagando duplicado porque paguen en la DGI el impuesto, cojan la cosa por el motivo que sea, por descuido del propio contribuyente, no gestionen el seguro social, pase el tiempo, se le olvide, entonces allá le ejecutan, le embargan los bienes y le quedan secuestrando los bienes allá, pero ya usted lo pagó acá. O sea, eso puede ser medio complicado. ¿Ah? Y la reglamentación va a estar compleja porque va a ser intercompañía, es decir, interinstitución. Es decir, la DGI no puede sacar un reglamento que afecte los procedimientos del Seguro Social y viceversa. Entonces, esta ley salió así media escueta y todo este mecanismo que estoy conversando no se explica, pero tiene que pasar porque es algo fáctico, es algo de los hechos, pero requiere la coordinación interinstitucional. Entonces, tendrían que hacer un convenio. Yo no sé realmente cómo va a quedar esto. Lo cierto es que si tienen la oportunidad de acogerse a esto, háganlo, pero yo no iría de buenas y primeras de pecho a tratar de pagar eso rápido. Piense que, a diferencia de los demás estos beneficios que caducan el 30 de noviembre, este se va hasta el 31 de diciembre, que realmente, viendo el grado de complejidad, yo pensaría que un mes adicional no es mucho más tiempo. Entonces, dicho esto, yo, si me fuera a coger esto, yo esperaría hasta la segunda quincena de diciembre, para pagar, para entender bien cómo va a ser ese proceso, porque como eso viene de junio hacia atrás sin límite, es posible que ya usted tenga un proceso de cobro coactivo allá en el Seguro Social y le estén secuestrando bienes en estos instantes, y eso no le quita el beneficio de acogerse acá, porque esto no pone requisitos. Entonces, mientras que usted tiene ese secuestro allá, lo quiere levantar, quiere pagar acá a la otra institución y se puede poner una cruzadera de cables ahí interesante y que me gustaría ver con un caso concreto cómo sería
porque se vislumbra complejo. En fin, eso es lo que tenemos por ahora. Muchas gracias a todos los que participaron con sus preguntas, que creo que fueron bastante enriquecedoras. No sé si hay alguna otra pregunta que haya quedado por ahí por el tintero, o la licenciada Rosa, mi excelente coanfitriona, tiene algo más por allá que compartirnos. Bueno, hoy es un Anuncios. día maratónico, así que después de aquí hay otro evento, así que vamos a esperar que los participantes pues quiera abrir su micrófono a preguntar por si le da, ¿verdad? A veces tiene problemas para escribir en el chat, así que le vamos a dar unos minutos para ver. Con confianza no le vamos a morder ni le vamos a hacer ni un examen. Ni le vamos a contagiar este virus feo que tenemos, porque no, gracias a Dios no pasa Oye, por la pantalla. sí, qué malo, ay Dios mío. Ahí le dejo mis contactos por si tienen otra información o si me quieren compartir algo con mucho gusto. Ah, Y sí, si mira, quieren, antes que se me olvide, ese aquí le iba a está, decir. aquí está el, ay, Dios. Tienes que quitar el filtro. ¿Se congeló o me congelé yo? Aquí está el libro, lo que necesita el libro 6233-2982. Ok, cualquier cosa, creo que se está yendo Repite la el teléfono señal. 6233 2982. 2982. Lo voy a escribir ahí en el chat. Ah, Es sí, el ay, número gracias. celular de la licenciada Rosa, la distribuidora autorizada de el libro para los que le interesen. Así mito es. Bueno, si no tiene preguntas, entonces se le agradece. Y no sé por qué la gente sale y entra, ¿verdad? El costo del libro cuesta 15. Así que con Ajá. gusto me escribe y entonces le doy los datos, cómo se procede y cómo se le entrega. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Sobrevive a los impuestos. Es muy interesante, bueno, es que si le digo todos los datos no lo va a comprar. Mentira. Tengo que hacer algo como picada, ¿verdad? Es muy bueno, ¿verdad? Tanto para los profesionales como para los estudiantes. Sirve para lo que no sabe, aprender, y lo que sabe, recordar, y también uso de referencia. Pero es muy bueno y aquí se puede sacar bastante información, ¿verdad? Todo lo que, ¿sabe lo que es? Toda la experiencia escrita en un libro, o sea, eso es un valor, o sea, no sé cómo explicarle, como en el tiempo de antes nosotros no tenemos esa oportunidad y hoy en día el profesor escribió esto y de verdad hay que aprovecharlo y para compartir conocimiento, porque nosotros no, yo siempre digo a la gente, yo no duro para toda la vida, me explico, ¿verdad? Lo poquito que doy, yo enseño a todos mis asistentes, a todo el mundo que quiera aprender, igual está el profesor y todos, nosotros, ¿verdad? Siempre tratamos de compartir los conocimientos y cualquier cosa que no sabemos, pues investigamos y le podemos apoyar, pero sí cuente con nosotros y bueno, muchas gracias por todo. Los que se inscribieron para el certificado, yo se lo mando. Es importante, ¿verdad? Tener un certificado de las horas educación continua porque no exige la ley, ¿ok? Y está agremiado para que pueda emitir la certificación que haya cumplido durante el año, los 40 horas mínimo, ¿ok? Así que bueno, si no tiene preguntas, no puedo hablar mucho porque ya me quedo sin voz. Próximos eventos que más tenemos a contar, la Ay, asamblea. Dios mío, hay bastante, bastante. Bueno, ahorita a las 8:30 tenemos un live y en canal YouTube, ¿verdad? Pero igual yo lo mando ahorita a ustedes para que lo puedan ingresar. Y bueno, ay, Dios mío, el, aquí hay bastante, y la verdad. El Bueno, lo que 28 quieras. tenemos otro evento, pero estoy esperando el anuncio publicitario. Bueno, para los que son de ACONTAP, el martes tenemos asamblea, así que, ay, Dios, ya viene noviembre. Aparte de eso, también todos los miércoles, 107.7 FM, es la Universidad de Panamá Radio Estéreo. También nos puede seguir en Instagram, ¿verdad? Después que termine Instagram de Mundo Contable o de A Contar Panamá, nosotros subimos, ¿verdad? Lo que es el programa radial en YouTube. Pero eso tiene que pasar por un proceso de edición y como está un poquito enferma, pues el anterior no le he subido. En noviembre, bueno, prácticamente después de Fiesta Patria, nosotros vamos para Guatemala a bailar típico. Tenemos conjunto de los contadores públicos autorizados. Así que lo que quieran, ¿verdad? Pertenecer al baile típico, con gusto, me escribe también, ¿verdad? Pero ya para esta vuelta está muy cerca, no creo que pueda llegar a bailar, ¿no? Pero para los próximos eventos. Eh, wow, en noviembre es el aniversario de ACOTAP, tenemos varias actividades.
Apenas que tengamos toda la ubicación, se le anuncia, porque todavía estamos investigando el local y todo lo demás. Y el 24 y 25, la Convención Nacional de Contadores en Colón, así que los invito, ¿verdad? Para los que están, quiere ir, ¿verdad? A participar en la convención, y esos son del capítulo de Colón. A ver, ¿qué más? Ay, Dios mío. Bueno, el 21 tampoco eh, es de la localidad, no sé si es Multiplaza, todavía estamos viendo el hotel, ¿verdad? Especialmente también el profesor Mario va a estar ahí. Es presencial y vamos a tratar que también sea virtual, ¿verdad? Pero totalmente gratis. Igual, si la persona quiere certificado, porque como nosotros siempre tenemos el labor social, sabemos que no todo el mundo tiene la capacidad de pagar un seminario y tener un certificado, pues nosotros, pues con esto que son gratis, y lo que quiere es certificado digital, nosotros se lo hacemos con una donación de $5. Eh, Realmente por el tiempo de los expositores, el tiempo de toda la logística, de todo, la verdad esos $5 no es nada. Para que sepan, ¿no? ¿Verdad? Simplemente que necesitamos apoyar a la asociación, porque la asociación tenemos gastos fijos, como toda empresa, pero nosotros somos una ONG, o sea, sin fines de lucro, y por eso necesitamos su apoyo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, realmente sí, ya eso después yo voy anunciando en las redes siguientes, que nos siguen en las redes, y bueno, también tenemos bastante grupos de WhatsApp VIP, y también tenemos en Facebook. Los que se inscribieron en el listado, yo siempre le mando, ¿verdad? El agradecimiento, y le mando todas las actividades que va a haber y todos los links que quiera participar. Así que no hay excusa para no estar al día ni capacitándose, ¿ok? Y lo importante es agremiarse también, ¿verdad? Porque es una forma de poder compartir y que le apoyen también a los colegas entre nosotros. No somos competidores, ojo, somos amigos, somos aliados. ¿Listo? Disculpa que Listo. mi hija estaba saltando, pues aquí. Así que si no hay Excelente. más nada, muchas gracias por todo, gracias, profesor. Y bueno, nos vemos ahorita a las 8:30. Ahorita yo voy a mandar el enlace para que se conecte a través de YouTube. Listo. Muchas Listo. gracias a todos. Muchas gracias. Buenas Chao, noches. chao. Chao. Bendiciones. Bye.